Chicos, bueno, voy a hacer un problema de cuerpo rígido, voy a seguir agregando más en los próximos días, pero quería hacerlo esto que este es un problema típico que solían tomar en los parciales. Insisto con lo que le dije cuando le expliqué la teoría, hace por lo menos 2 o 3 años que no se está tomando problema de cuerpo rígido en los parciales porque no llegaban con los temas. No sé qué irá a ocurrir con ustedes, imagino que si se lo han enseñado les pueden llegar a tomar algo, aunque la verdad que me parecería un poco injusto en el sentido de que a los otros chicos también se los enseñaban incluso con clases presenciales y con consultas presenciales ahí en la facultad, y sin embargo no se lo tomaban. Pero bueno, eso ya correrá a criterio de los profesores, ¿sí? Nosotros tenemos que ver. Este es el problema típico que se repetía siempre en todos los parciales sobre cuerpo rígido, chicos. Siempre aparecía este. Era un problema sistemático que aparecía año tras año, ¿sí? No variaba mucho más, era el típico, una polea no ideal con una masa colgando que empezaba a desenrollarse, ¿sí? Y por lo tanto la polea a girar. Veamos entonces este problema. Dice, tenemos una polea de masa M. Fíjense, ya en el momento que me han dicho que la polea tiene una masa M, chao chicos, la polea no es ideal. Y por lo tanto no podemos aplicar lo que vimos en el primer parcial, en el cual nosotros asegurábamos que las tensiones en la cuerda, ¿sí? En ambos lados de una cuerda eran las mismas, ¿sí? Como ocurría en la polea ideal. Acá ya no se puede asegurar eso, ¿sí? Recuerden, en una polea ideal, vamos a utilizar esta hoja, ¿sí? En una polea ideal, si esta es ideal, ustedes van a tener que las tensiones, por ejemplo, si esta es T1 y esta es T2, a ambos lados, yo les dije, en una polea ideal las tensiones a ambos lados, chicos, son siempre iguales y lo unificamos en una única variable T. Pero si la polea no es ideal, o sea, usted tiene una polea que tiene una cierta masa M y acá tiene una tensión T1 y acá tiene una tensión T2, en general, ojo, sí puede ser que sean iguales, pero en general el módulo de T1 es distinto al módulo de T2. Puede haber casos en que sean iguales, pero en general no es lo que ocurre. Bien, explicado eso, chicos, volvamos al problema. Entonces, tenemos una polea de masa M, grande y radio R, ¿sí? Un cuerpo de masa M chica desciende desenrollando, ¿sí? ¿Sí? Cuerda, no es una, es la cuerda de la polea. Bueno, vamos a ponerlo así, después lo corregimos. La cuerda de la polea, ¿sí? O sea que tenemos esta polea acá, la masa M acá, conectadamente una cuerda, ¿sí? Si quieren acá lo indicamos, esta es la cuerda. La cuerda sí es ideal, de manera tal que la cuerda no tiene masa y no se extiende, ¿sí? O sea, no se deforma, ¿sí? Tenemos la masa M chica, y entonces, ¿qué es lo que se hace, chicos? Veamos la situación, la describamos mejor. Tenemos la polea acá, de masa M. Se la cuelga una masa M chica y se las libera. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta masa M chica va a empezar a caer, ¿sí? Va a empezar a desenrollar la cuerda en la polea. De manera tal que esta polea va a empezar a girar y a presentar una cierta rotación, ¿sí? Que la vamos a denotar acá por omega, indicando que esto empieza a girar así. ¿Estamos, chicos? Obviamente la polea gira en torno a su eje, la polea no se traslada. Es decir, la polea tiene, chicos, rotación pura, ¿sí? Respecto de nosotros que somos los observadores, porque tiene una rotación en torno a un eje, que vendría a ser, por ejemplo, el mostrado por esta lapicera, y ese eje está estacionario, está fijo, ¿sí? Entonces, tiene rotación pura conforme la masa M chica va descendiendo y va desenrollando la cuerda de la polea, ¿sí? Si alguna vez han visto una construcción, van a ver que los chicos, los albañiles, los obreros, usan las poleas, ¿sí? Las roldanas también que le dicen, y van a ver que cuando suben o bajan los baldes con mezcla, ¿sí? Esta polea tiene rotación pura, ¿sí? Conforme la masa M chica desciende o asciende, ¿sí? Bien, en este problema, chicos, se pide que determinemos la aceleración con la que baja esta masa M chica, ¿sí? Bien, entonces, fíjense qué sencillo va a ser esto. Para determinar la aceleración, vamos a hacer como siempre un diagrama de cuerpo libre de la polea y la masa M chica, ¿sí? Cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre de la polea, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que la fuerza, ¿sí? Esta que está aquí en rojo, es la fuerza que hace el eje de la polea. Esta es lo que evita que la polea se traslade y de manera tal que experimente solamente rotación pura, ¿sí? Tiene que hacer una fuerza el eje. A su vez, obviamente, la cuerda ejerce una tensión T, que la llamé T, sobre el borde de la polea,
¿sí? Ya que suponemos que la cuerda no resbala en la polea, ¿sí? Entonces la tensión T esa es ejercida por la cuerda sobre la polea, ¿sí? Aquí falta una fuerza más, que la voy a dibujar ahora, ¿sí? Que es el peso M por G de la polea, ¿sí? Porque si la polea tiene masa, tiene que tener peso. Fíjense algo importante acá, chicos, y que vamos a razonar. El peso, chicos, en un cuerpo rígido, siempre dibújenlo o háganlo pasar por el centro de masa, o lo que es lo mismo, por el centro geométrico, ya que ustedes van a trabajar generalmente siempre con cuerpos simétricos y que son homogéneos. Entonces, yo le dije, cuando un cuerpo es simétrico, como es este caso, ¿sí? Porque es un cilindro, tiene simetría, o sea, tiene una forma regular, digamos, es simétrico y es homogéneo, el centro de masa, fíjense que está indicado, siempre coincide con el centro geométrico O, ¿sí? Y algo que en los problemas de polea, que son los únicos que ustedes le van a tomar en el parcial, siempre va a ocurrir, o sea, siempre el centro de masa va a estar acá en el O. Es algo que no está bien que le diga esto, pero incluso en estas instancias hasta se lo podrían ya aprender de memoria. Cuando ustedes le den una polea, siempre que esa polea sea homogénea y simétrica como es esta y que siempre va a ser así, el centro de masa, chicos, coincide en el centro de la polea. ¿Sí? Siempre va a ser eso así. Centro de masa coincide con el centro de la polea, o lo que es lo mismo con el punto O ese que yo he marcado ahí. Bueno, ahí está indicado. Bueno, ya sabiendo que el centro de masa coincide con el centro de la polea, el peso siempre lo dibujan por el centro de la polea, es decir, por el centro de masa. Repito una vez más, al peso de la polea siempre lo dibujan por el centro de masa, o lo que es lo mismo, por el centro de la polea. ¿Sí, chicos? Ahí están, ¿ve? El peso de la polea pasa por el centro de la polea. Lo vamos a indicar acá además. Pasa por el centro de masa, que a su vez es el centro de la polea. ¿Sí? Para que ya lo tengan claro. El eje, obviamente, como es una fuerza que la hace el eje, la fuerza del eje, entonces va también por el eje, ¿sí? Porque es el que lo hace. El eje está aquí, indicado por esta lapicera en rojo, es el elemento que hace esta fuerza acá. Y la tensión T, obviamente, tangencial a la polea, porque es la fuerza que hace la cuerda que está enrollada en la polea, ¿sí? Bien, en el diagrama del cuerpo libre para la masa M chico, vamos a tener, ya que es muy fácil, esto es primer parcial, el peso de la masa M chico y la tensión T que va hacia arriba. En este caso, como la cuerda es ideal, aquí sí, la tensión ejercida por la cuerda en este extremo, ¿sí? Lo veamos acá, en este extremo, es la misma tensión que aparece en módulo acá en este otro extremo sobre la masa M chica, ¿sí? Solo que cambiada de sentido, por lo tanto le pongo el menos T. ¿Estamos? La cuerda es ideal, entonces la cuerda sí sigue cumpliendo la propiedad que vimos al principio de que la fuerza aplicada en un extremo de la cuerda, es decir acá, que vendría a ser esta tensión T acá, en módulo se transmite sin modificación al otro extremo, de manera tal que acá aparece otra vez una tensión T, que en módulo es igual a esta acá, pero como va hacia arriba es menos T. ¿Sí? Para la cuerda ideal no cambia eso. Sigue estando la misma tensión aplicada en módulo, ¿sí? Aplicada en ambos extremos de la cuerda. O sea, el módulo de la tensión en este extremo y en este extremo, es decir, aquí y aquí, el módulo, repito, es el mismo. En sentido cambia, ¿sí? Una va para abajo, otra va para arriba. Por eso le pongo el menos acá, porque van en sentido opuesto. Pero en la polea ideal, recuerden, volvamos acá, mientras las tensiones en una polea ideal eran las mismas en ambos lados de la cuerda, en una polea real que tiene masa distinto de cero como la que estamos acá, en general la tensión en un lado y a otro son distintas en módulo, ¿sí? Bueno, fijamos nuestros sistemas de referencia, siempre inerciales. Para estudiar la masa M, como yo sé que cuando yo lo libere este cuerpo va a empezar a acelerar hacia abajo, ¿sí? La experiencia cotidiana me lo dice eso. Yo, para tener simplificación, lo que voy a hacer es voy a fijar un sistema de referencia O', ¿sí? Con el eje Y' apuntando positivo hacia abajo. ¿Sí? Eso es para aprovechar el hecho de que esta aceleración va a ir hacia abajo y por lo tanto quiero que sea positiva, entonces le pongo el Y' hacia abajo. Si ustedes lo quieren poner hacia arriba no hay problema, pero si lo ponen hacia arriba, acuérdense de que entonces esta aceleración va a ser negativa para ese sistema de eje, ya que va a apuntar hacia abajo y en ese hipotético sistema que apuntaría hacia arriba positivo, este iría entonces en el sentido negativo. Para esta polea, muchas veces los profesores ni siquiera le van a dibujar acá el sistema de eje, directamente le van a tomar la suma de momentos respecto a Dios. Sin embargo, a mí me gusta dibujarlo para enfatizar que hay dos observadores, uno que está estudiando la rotación de esta polea y otro que está estudiando la traslación de esta masa M.
Ambos observadores son inerciales, chicos. Eso es, verifican las leyes de Newton y entonces podemos trabajar sin ningún tipo de problema. Bien, vamos entonces, cierto que yo dejé el lugar acá de gusto. Vamos entonces a aplicar la resolución de este problema. Para la polea, que es un cuerpo rígido en rotación pura, ¿sí? Lo que yo les dije hace un rato, la rotación de esta polea era en torno al eje y no había traslación del eje, entonces era rotación pura. Hacemos el uso de la ecuación que ya conocíamos, ¿se acuerdan? Suma de momentos exteriores respecto del centro de la polea, que es O, lo explicamos en la teoría, lo vuelvo a explicar ahora, suma de momentos exteriores respecto del centro de la polea, que es O, es igual al momento de inercia respecto del eje O por la aceleración angular. Eso en forma vectorial. Pero ahora yo les dije, en componentes se trabajaba muy sencillo. Les escribo acá la ecuación ya sin la flechita, porque estoy trabajando con las componentes z del vector, ¿sí? Y se trabajaba muy sencillo. Yo les dije, para saber el signo del momento, ustedes se fijan en los diagramas de cuerpo libre las fuerzas que actúan. Si ustedes recuerdan, cuando yo les enseñé esto en la teoría, y si no vuelvan a la teoría, yo les dibujé dos tensiones, una a cada lado. En este caso hay solo una tensión, porque la cuerda solo está tensada de este lado. Del otro lado ni siquiera hay cuerda colgando, ¿sí? Entonces, solo tengo tensión de este lado. Así en el diagrama de cuerpo libre, ¿y qué les dije yo? Le dije, si la fuerza, que en este caso es la tensión, tiende a producir una rotación antihoraria, ¿sí? Que era, y yo le daba el ejemplo con el estuche, supongo que sea la polea y yo le hago la fuerza así, acá, hacia abajo, entonces esto va a tender a rotarlo en forma antihoraria esa fuerza, ¿sí? Si la tensión está aplicada, una vez más explico, hacia abajo, tiende a rotarlo en sentido antihorario, entonces el momento producido por esa fuerza de tensión T respecto de O era directamente R por T, es decir, iba sumando, ¿sí? Si en cambio apareció una tensión T acá que tendía a producir una rotación horaria, iba restando. Lo repasemos porque no está de más. No es el caso de nuestro problema, pero si ustedes tuviesen dos tensiones, una T1 acá y una T2 acá, y quieren tomar la suma de momentos respecto del centro de la polea, que es O, que siempre la van a tomar respecto a ese punto, van a decir lo siguiente. Este es el radio R de la polea. Esta tensión T1 acá tiende a hacer una rotación en este sentido, ¿sí? En este sentido que es antihorario. Entonces, cuando es el sentido antihorario, si ustedes van a la teoría, yo les dije, entonces el momento producido por esta fuerza, T1, es más R por T1. Y lo ponemos así. Ahora bien, si esta tensión T2, que es lo que ocurre acá, tiende a producir una rotación horaria, como tiende a hacerlo, porque esta tensión T2 tendería a hacer girar esto así, ¿sí? Si yo agarro el estuche y le hago una fuerza T2 hacia abajo, va a tender a hacerlo rotar así. Entonces, esta va negativa. Esta es positiva y esta es negativa. Entonces va menos R por T2. Y listo, ya está tomada la suma de momentos. Esta es la suma de momentos exteriores respecto de O. Y ya está terminado. En nuestro problema solo hay esta tensión de la izquierda. Entonces este término en nuestro problema no va. Y queda simplemente, volvamos acá al ejercicio, R por T, ¿sí? Si quieren lo enfatizo el más, R por T, momento de inercia respecto del centro de la polea por la aceleración angular Z. ¿Sí? Bien, ya tenemos hecha la suma de momento. Fíjense que es sencillo, ¿sí? Es una reglita, no es tienen que aprender. Igual cuando hagamos las clases por el Google Meet vamos a ir enfatizando todos esos conceptos. Bien, veamos lo siguiente. Acá viene algo de viveza también, ¿sí? Que es obtener una ecuación adicional. Voy a volver a dibujar acá la polea para mostrarle algo. Tenemos esta polea, chicos. Tenemos acá una partícula del borde de la polea. Ya sabemos que esta polea tiene rotación respecto del punto O, ¿sí? Que es su centro. Esto tiene una cierta rotación así. Y acá, en la polea, lo vamos a dibujar con negro, está enrollada la cuerda, ¿sí? Que está ahí remarcada y que baja así. Entonces, fíjense, chicos. Acá hay dos partículas dibujadas. Fíjense, esta en rojo y esta en negro exagerada acá, que es una partícula que pertenece a la cuerda, ¿sí? La cuerda no resbala en la polea. Eso quiere decir que se van moviendo juntitas. Eso quiere decir que si esta partícula, por ejemplo, de la polea, tenía encima esta partícula de la cuerda, entonces esas partículas se tienen que estar moviendo juntas. Es decir, en otro instante, esa partícula en rojo del tambor,
que es la de la polea, tiene que estar acá, y esa partícula en negro de la cuerda también tiene que estar acá. Es decir, se van moviendo juntitas en esta dirección, hasta que acá recién en este punto se separan los caminos. Esta vendrá para dar la otra vuelta acá, y esta en cambio se irá hacia abajo junto con la masa, ocupando otras posiciones, ¿sí? Mientras la partícula en rojo sigue girando y va dando la vuelta, ¿sí? Pero en el momento, chicos, que han estado coincidiendo, es decir, que ha estado una encima de otra, se iban moviendo juntas, ¿ven? Entonces, si se iban moviendo juntas, iban ejecutando el mismo, repito, el mismo movimiento circunferencial, ¿sí? Es decir, mientras ejecutaban este arco de circunferencia, iban ejecutando el mismo movimiento circunferencial. Eso quiere decir que la aceleración tangencial de la partícula del tambor es la misma aceleración tangencial que la de las partículas de la cuerda, ¿sí? Repito una vez más, la aceleración tangencial de las partículas del tambor en rojo es la misma aceleración tangencial que la de las partículas de la cuerda, porque están ejecutando el mismo movimiento circunferencial. Y es lo que anoté acá. La aceleración tangencial de la polea, o sea, de las partículas de la cuerda, de la polea, perdón, es igual a la aceleración tangencial de la cuerda, es decir, de las partículas de la cuerda. Como son iguales las aceleraciones tangenciales, las unifico en una única aceleración A, ¿sí? Que es la aceleración que yo busco, que es la aceleración A del bloque, y que es igual a la aceleración angular por el radio, ¿sí? Esto ya lo saben desde la primera parte, ¿sí? Esto ya lo saben de la primera parte, es la aceleración angular por el radio, ¿sí? Ahora bien, esta aceleración tangencial, que es igual a la aceleración angular por el radio, ¿sí? Es igual a la aceleración A del bloque. ¿Por qué, chicos? Porque el bloque vendría a estar, en nuestro razonamiento, conectado aquí, ¿sí? Entonces, fíjense, como las partículas estas en negro se mueven con la misma, porque están conectadas con la misma cuerda, con la misma velocidad que el bloque este M, ¿sí? Entonces es obvio que la aceleración que traen estas partículas acá es la misma que trae el bloque. Está todo conectado mediante la misma cuerda. Entonces, chicos, la aceleración del bloque es igual, al menos en módulo, a la aceleración de las partículas de la cuerda. Y esa aceleración de las partículas de la cuerda, por lo que ya vimos, es igual a la aceleración tangencial de las partículas de la polea. Y eso es, por lo tanto, igual al módulo de la aceleración angular por el radio, ¿sí? Porque la aceleración tangencial es la aceleración angular por el radio. Entonces acá estamos. La aceleración del bloque, que es mi incógnita, es igual a la aceleración angular por r. Y ya, como todas las aceleraciones son iguales, lo hemos unificado en una única notación, que es la aceleración A, ¿sí? Ahí están todas las aceleraciones indicadas. Entonces, la aceleración del bloque es la aceleración angular de la polea por el radio r. Y acá tenemos una expresión para la aceleración angular en términos de la tensión. Entonces, ¿qué hago, chicos? Esta es la ecuación A y esta es la ecuación B. Reemplazo B en A, ¿sí? Reemplazo B en A y obtengo esta ecuación en C. Es decir, a la aceleración angular Z, esta, la despejé y la expresé como módulo de A sobre R, pasé el R dividiendo. Y ese módulo de A sobre R, que es igual a la aceleración angular, la puse en A. Entonces me quedó esta expresión R por T, el primer miembro igual a el momento de inercia por, y en vez de poner la aceleración angular Z, pongo el módulo de A sobre R. Y ya tengo una ecuación C. Para finalizar tengo que eliminar la tensión T. ¿Cómo lo hago? Para la masa M chica, ¿sí? Aplico suma de fuerza en I'. Recuerden cómo era nuestra elección de eje. El I' era positivo hacia abajo. Entonces el peso va sumando y la tensión va restando, ¿sí? El peso va sumando porque va hacia el lado positivo y la tensión va restando. Y es lo que hice acá. Suma de fuerza en el sistema I'. El peso va sumando y la tensión va restando. Igual a la masa por la componente Ni de la aceleración, ¿sí? Pero como yo sé que la aceleración esta va hacia abajo, porque este sistema acelera hacia abajo, ya sé que la componente Ni' de la aceleración es positiva y por lo tanto coincide con su módulo. Repito una vez más, como la componente como la aceleración esta va hacia abajo y hacia abajo es positivo, entonces su componente es positiva y como es la única componente que hay, coincide con su módulo. Entonces tenemos que la componente Ni coincide con su módulo y es igual al módulo de A, que es la aceleración que ya traíamos de antes. Hago la sustitución y pongo más m por g menos t, esto igual a masa por el módulo de A. Despejo de acá la tensión T y ya tengo esta expresión D. Esta expresión D la reemplazo en C, es decir, a la tensión T la reemplazo por esto que está escrito aquí, ¿sí? Esto que está acá lo escribo acá.
y ya despejo la aceleración A. Entonces, al hacer la sustitución me queda R por T, que es igual a esto acá. Álgebra, despejan, ¿sí? Y le queda el módulo de la aceleración, es esto, chicos. G sobre 1 más m grande sobre 2m chico. Fíjense que mientras más grande sea la masa de la polea, menor va a ser la aceleración del cuerpo. Algo que está en consonancia con la realidad. Mientras más pesada, hablando mal, sea la polea, más difícil es hacerla girar y con menos aceleración va a caer la masa. ¿Sí? Aquí está, chicos. ¿Sí? Por otro lado, fíjense que mientras mayor sea la masa del bloque, ¿sí? Que está cayendo, mayor va a ser la aceleración. Algo que también es obvio. Mientras más pesada, ¿sí? Entre comillas, la masa que cuelgo la polea, con mayor aceleración va a caer esa masa. ¿Sí? Listo, chicos. Resuelto el problema. Ese es el problema parcial y siempre se lo toman así. No hay más que esto. Por último, yo le agregué un añadido a esto. ¿Sí? Dice, si me pidieran hallar la velocidad de la masa m al caer a una distancia h, hacemos lo siguiente. Ya tengo la aceleración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que está el diagrama. La masa cae desde esta altura h una cierta cantidad, ¿sí? Hasta llegar a este nivel. Obviamente lo que se desplazó es una cantidad delta de i, que en módulo coincide con la altura h de la cual cayó. Aquí puse mi sistema i' igual que antes. Entonces aplico cinemática, ya tengo la aceleración. B final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, porque se supone que se la libera desde el reposo a la masa m chica. Entonces la velocidad inicial al cuadrado es 0. Igual a 2 veces la aceleración, que ya la tengo calculada de antes, por h. Entonces despejo la velocidad final, me queda raíz cuadrada de 2a por h, reemplazo el valor de a que ya teníamos, y esta es la expresión de la velocidad, ¿sí? Con la que cae la masa una cierta altura h cualquiera. Bueno, chicos, eso es todo lo que les pueden llegar a tomar, ¿sí? Con eso ya está explicado y terminado el problema típico de parcial, ¿sí? Por las dudas, acá les muestro, porque no salía recién bien. Ahí está dibujado, ven, el vector de desplazamiento. El vector de desplazamiento en módulo coincide con la altura h de esta masa, ¿sí? Que cae esta masa, quiero decir. Bueno, ahora sí, chicos, ya está todo explicado. Cualquier duda, por favor, me escriben.